Voy a entrar en un terreno que a muchos igual no os va a gustar, pero es un tema que siempre ha estado candente en la arquitectura y hay que abordarlo. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aidar. Porque esta tendencia, que además está amparada en lo políticamente correcto, de derribar cualquier edificio reminiscente de una dictadura. Venga, vamos a hacer un ejercicio entre todos y pensad qué edificios están relacionados con una época de dictadura y qué edificios en España o en cualquier otra parte del planeta se hayan derribado precisamente por ser reminiscentes de una dictadura, o bien quieran derribarse por ser reminiscentes de una dictadura o de un periodo turbulento de la historia. Ya no estamos hablando de dictadura, estamos hablando de un periodo turbulento de la historia. Haz el ejercicio de pensar y bueno, parad el vídeo y lo podéis comentar además en la caja de comentarios, que siempre seréis bienvenidos, siempre que mostréis un mínimo de educación y que no la toméis ni con las demás personas que no piensen como vosotros y evidentemente ni con el dueño de este canal, porque yo soy muy amable, yo me desvivo por los clientes, yo me desvivo por las personas, yo contesto a todas las personas, pero a la hora de verdad, a mí, el que a la mínima que vea yo que una persona se pasa de la raya, vamos, la mando a la calle, al carré, le retiro los embajadores y si te he visto no me acuerdo. Y esto lo hago no solo, no os pensáis, bueno, tú lo haces detrás de un teclado, no, es que lo hago en directo también, con clientes que no me convencen, clientes que me la han jugado, hago exactamente lo mismo, los despido sin contemplaciones, me da igual 11 que 110 o que 1110, me da exactamente igual, un cliente así no me interesa. ¿Esto a qué viene? Que sé que este tema va a desportar bastantes ampollas, que me llaman a llamar de todo, que muchos aprovecharán para entrar en la caja de comentarios para verter toda su bilis, pero el caso es que arquitectura perteneciente a épocas turbulentas, casi parezco Simon Garfunkel con Bridge over Troubled Water, pero arquitectura de épocas turbulentas. ¿Por qué mucha gente piensa que hay que derribarla? ¿O por qué mucha gente ha estado de acuerdo con que hay que derribarla? Vamos a poner un caso. El caso más paradigmático de España es el Valle de los Caídos. No voy a estar explicando aquí nada de historia, no voy a dar lecciones de historia, principalmente porque yo ni siquiera soy un especialista en historia, ni siquiera viví la guerra civil y solo viví 3 años de dictadura y prácticamente ni me acuerdo de esos 3 años de dictadura. Curiosamente, mira, voy a aprovechar una batallita de abuelo Cebolleta. Uno de mis primeros recuerdos de niño fue que iba en Santa Cruz de Tenerife en el coche de mi padre, un Volkswagen Escarabajo, que luego utilicé en mi época de estudiante, por cierto, y iba por el actual Paseo Santa Cruz o Rambla de Santa Cruz, que se llamaba entonces Rambla General Franco, y Franco había muerto, se oyó en la radio del Volkswagen Escarabajo, y bueno, lo recuerdo perfectamente, pero claro, pues me recuerdo, y mi padre comentó, pues Franco se ha muerto, y ya está, y ahí se acabó todo, pero tengo la imagen completa de estar en el Volkswagen Escarabajo, en la Rambla General Franco, junto a la Plaza de la Paz, el estanco Conchita, donde se compran las entradas para el Club Deportivo Tenerife, o por lo menos se compraban, ahora ya no sé si se compran ahí con esto de internet y de todos los métodos para ir comprando entradas, aunque el Tenerife es un club que está anclado en los años 90, aunque no voy a entrar por aquí. Pero recuerdo eso y recuerdo sobre todo la imagen que había de una tienda de fotos al lado del estanque Conchita con una especie de cartel luminoso con una cámara fotográfica y una bombillita simulando un flash que titilaba todo el día para que la gente supiese que ahí había un sitio de revelado de fotos. Creo que ese anuncio, si lo miráis en Google Maps, está todavía al lado del estanco Conchita, en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife. Si lo miráis en Google Maps todavía está, y estoy hablando de prácticamente hace casi 50 años. Y el recuerdo que tengo yo, el primer recuerdo de la juventud que tengo es ese. Y claro, Valle de los Caídos, reminiscente de la dictadura de Franco. Y prácticamente la mitad de España, porque ya sabemos que en España hay una España
prácticamente que estaba a favor de Franco y otra España que estaba en contra de Franco, las dos Españas. Bueno, yo añadiría que hay una tercera España que sinceramente absolutamente nos da absolutamente igual toda la política, quienes estén gobernando y quienes nos estén gobernando, pero bueno, eso es otra historia. Parece que quieran dividir con las dos Españas y hay gente realmente que nos da igual todo eso, pero lo cierto es que mucha gente el Valle de los Caídos lo querría absolutamente derribado. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, vamos a poner más ejemplos de arquitectura para que no quede tan pobre con el Valle de los Caídos. Tenemos el caso de la Casa di Fascio en Italia, en Como, si no mal recuerdo, del arquitecto Terragni, que era unas oficinas de Mussolini. También tenemos el caso mismo en Santa Cruz de Tenerife del Ángel Caído, un monumento que hay al final de la antigua Rambla General Franco, actual Rambla de Santa Cruz con Avenida Naga, que hay un águila de piedra, una escultura de águila de piedra con unas cascadas detrás que evidentemente ahora ni cascadas ni nada y está algo vandalizada. Y luego también tenemos un monumento a los caídos en el Monte de las Raíces en Santa Cruz de Tenerife, que es donde Franco empezó a maquinar todo su movimiento. Ya os he dado 4, pero podemos ir a la arquitectura de Adolf Hitler y su arquitecto Albert Speer, o Speer. No, yo soy alemán, pero en este caso no sé muy bien cómo se pronuncia, porque son dos E. Yo diría que es Speer o Speer, pero que me lo aseguro en alemán, porque incluso cuando se pronuncia el nombre de Lothar Matthäus, muchos alemanes no saben cómo se pronuncia Matthäus, el famosísimo futbolista de la selección alemana que jugó 5 mundiales y que ganó 1. Albert Speer, evidentemente tiene arquitectura, sobre todo estas residencias de vacaciones al lado de, no sé si en las Islas Frisas o en el norte de Alemania, y que actualmente pues creo que están en ruinas y una parte reconvertida en apartamentos. Pero la cuestión es, toda esta arquitectura, que evidentemente es una reminiscencia en este caso del fascismo, de dictadura, tiene que ser derribada simplemente porque recuerda una época tenebrosa para algunas personas. Podemos ir mucho más atrás. El Coliseo romano, toda la arquitectura romana del Imperio Romano. Esta arquitectura pues es reminiscente de una época que para los romanos estaba muy bien, pero para los que no comulgaban con el Imperio Romano, pues desde luego también recordaba épocas tenebrosas, claro. Este discurso entonces antes no existía, es de la actualidad. Antes desde luego que, pobre, la gente no sabía ni leer ni escribir y ya bastante tenían con llevarse un pan a la boca cada día y no morirse antes de los 30 años. Pues para estar pensando si el Coliseo romano les causaba estupor simplemente por ser cristianos o por haber abrazado el cristianismo, o si el Circo Máximo lo mismo, o si cualquier arquitectura de enaltecimiento del Imperio Romano les causaba congoja. Lo mismo estamos hablando con los griegos y con cualquier arquitectura símbolo de una época determinada que para uno fue digamos que un calvario y para otro fue la vida padre, la jauja. Ya sabéis a lo que me refiero. Es decir, siempre hay un yin y un yang. Cuando hay un imperio, cuando hay una dictadura, cuando hay un gobierno del tipo que sea, siempre hay gente que está jodida por el gobierno y es el nivel. Y hay gente que está favorecida por el gobierno y es el nivel de jodimiento y de favorecimiento lo que marca a lo mejor que mucha gente quiera cargarse cualquier reminiscencia del pasado. Y aquí es donde entro yo. Y esta es una pregunta además que siempre nos hacen a los arquitectos alguna vez. Y es si tú estás a favor de conservar monumentos reminiscentes de una época tenebrosa. Conservar monumentos del fascismo, conservar monumentos del Imperio Romano, conservar cualquier monumento de una época reminiscente de un pasado tenebroso. No me harto de repetirlo. Aquí no estoy hablando de tendencias políticas ni nada, porque a mí me da igual absolutamente la política. Y mi opinión es la siguiente, y es que sí, hay que conservarlo, no hay que derribar ni una. Lo digo, pero con total rotundidad y siendo totalmente consciente de lo que digo. Pero ni una, absolutamente ni una. Y cuando digo ni una, tienen que quedarse todas. ¿Y sabéis por qué? Porque ya no estoy hablando de que la historia no se pueda cambiar, de que
La historia hay que recordarla para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, y los edificios son reminiscentes de una historia tenebrosa y nos están recordando un pasado que igual no se tiene que volver a repetir. Todo, repito, dentro de la relatividad, porque hay mucha gente que opina que el pasado estuvo bien y hay otra gente que opina que el pasado estuvo mal. En España ya sabemos lo que ocurre, o en otros países donde había dictadura ya sabemos lo que ocurre. Pero la cuestión es si se tiene uno que cepillar cualquier edificio reminiscente a una época tenebrosa. Y yo digo, nunca. Tienen que quedarse ahí. Y entonces todos, por ejemplo, me estáis diciendo ahora, entonces el Valle de los Caídos, que está cimentado sobre los huesos de los represaliados de la guerra, que fue construido por los represaliados de la guerra, y que mucha gente pasa por esa zona y le dan ganas de vomitar porque recuerda a sus familiares muertos en fosas comunes o fusilados, tenemos que aguantar que esté el Valle de los Caídos ahí para siempre. Y yo digo, sí, pero es que el problema no es el Valle de los Caídos, el problema es la proyección que tengas tú sobre el Valle de los Caídos, porque cualquier cristiano en su época también podía haber dicho lo mismo del Coliseo romano, solo que a lo largo de los siglos ha perdido toda significancia el que el Coliseo romano haya sido relacionado con la barbarie de matar a cristianos y tirarlos a los leones, o que se batan en combates de gladiadores improvisados. Eso ha quedado tamizado con el tiempo, y el Coliseo romano es reminiscente de una época esplendoroso para Roma en muchos sentidos, y también hace caja, es decir, muchos turistas que van a Roma van al Coliseo romano, dejan su dinerito ahí y claro, no van a renunciar a eso. Y sobre todo por la distancia del tiempo. La Guerra Civil Española empezó en 1936 y acabó en 1939. Estamos en estos momentos en 2024. Han pasado pues 85 años desde que se acabó la guerra. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Y parece que ha sido ayer, porque prácticamente pues en muchos medios nos están bombardeando una y otra vez con lo mismo, cuando lo que se debería hacer es pasar página y ya está. Mira, ya estoy dando la opinión, mira que no quería dar la opinión en esto, pero es igual. Pues están bombardeándonos con lo mismo, y ahí está el Valle de los Caídos y muchas arquitecturas que hay. Ahora me estoy acordando, un monumento en Barcelona, enfrente del Palau Reial de Pedralbes, que sí se derribó, que era una especie de columnata semicircular blanca, y sí que se derribó, y ahora simplemente es un parquecito sencillo y se derribó. Yo opino que ni uno se tiene que derribar, pero ninguna dictadura, ni la dictadura ni de Mussolini, ni Hitler, ni Franco, ni Stalin, ni todos los freaks o los asesinos o como quieras llamarlos que camparon por las anchas en una época. Ni uno. ¿Y sabéis por qué? Y yo no estoy hablando aquí de ideologías y no estoy hablando aquí de ponerme que si recuerda una época tenebrosa, no. Estoy hablando que sencillamente los edificios cuesta mucho edificar, cuesta mucho levantar un edificio. Y derribar ese edificio, un edificio además que esté sano, repito que esté sano, porque si ya estamos hablando de un edificio que tiene un montón de patologías, pues entonces sí, oye, esto no se sostiene, este edificio está prácticamente plagado por las cucarachas, por los ratones, las vigas no aguantan, repararlo sería una absoluta barbaridad en dinero, oye, pues sí, pues entonces hacemos un proyecto de derribo y hacemos otro. Pero si el edificio está en buen estado, ¿por qué hay que derribarlo? Simplemente se le puede dar un lavado de cara, desproveerlo de alegoría, es decir, no estamos hablando de que vamos a dejar a lo mejor en las banderas nazis o yo qué sé, ahí o los símbolos fascistas o los símbolos comunistas o lo que os dé la gana, no los vamos a dejar en el edificio, pero el edificio lo vamos a dejar y le vamos a hacer un lavado de cara y lo vamos a adecuar a la normativa actual, porque fijaos esas viviendas de Albert Speer al lado del océano, en el norte de Alemania, si se derribasen, pues a lo mejor estaríamos perdiendo pues 4.000 o 5.000 viviendas que podrían ser perfectamente utilizadas por personas, vivienda social. Y hay que volver a construir 5.000 viviendas simplemente porque a alguien le dé la gana de derribar absolutamente eso por una reminiscencia del pasado, que sí, que estoy de acuerdo con todo ello, que 7 millones de judíos matados, que Hitler se pasó 3 pueblos, todo lo que queráis. Esto trasladarlo a todas las dictaduras que ha habido. Pero ¿por qué tienen que pagar los edificios? No tienen que pagar los edificios no tienen culpa de esto.
Ni siquiera el arquitecto tiene culpa de esto, Albert Speer, porque al final se declaró arrepentido, y Albert Speer poco menos que fue presa del momento, pero al final se arrepintió y poco menos que también echó pestes del nazismo. Los edificios no tienen la culpa. Es el valor que nosotros le damos a los edificios el que tiene la culpa. Los edificios son material, es piedra, es hormigón, cemento, hierro, acero, vidrio, ladrillo, cerámica, teja. Está desprovisto de significado. No le vamos a dar nosotros el significado. Nosotros somos quien damos el significado de los edificios. Lo que sí está claro es que un edificio sirve para hacer mejor la vida de las personas. Y si nosotros, con el derribo, por ejemplo, de las hipotéticas 5.000 viviendas al lado del océano, en el norte de Alemania, de Albert Speer, las viviendas vacacionales, supongo la ciudad vacacional que diseñó Hitler. Por cierto, Hitler era un arquitecto frustrado, siempre lo decía, que a él le hubiera gustado estudiar arquitectura y le interesaba enormemente la arquitectura. Pues claro, ¿por qué tenemos que cargarnos 5.000 viviendas? Simplemente por un tema ideológico. Esas 5.000 viviendas, a coste prácticamente cero, simplemente a coste de una rehabilitación, de una un lavado de cara, servirían para alojar a 5.000 familias. Lo mismo, y me podréis decir, bueno, sí, en este caso son viviendas, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de edificios ya públicos que solo pueden ser utilizados? Exactamente lo mismo. En estos momentos la Casa del Fascio en Como, yo no sé para qué está utilizándose, pero es un ejemplo de arquitectura monumental de altísima calidad, de Terragni, del arquitecto Terragni. Es un monumento impresionante y además una arquitectura grandiosa, porque hay que derribarla. Esa arquitectura ha trascendido independientemente de la época y para quién fue edificada, en este caso para Mussolini. Ha trascendido. Para mí está desprovista de significado. Yo veo un volumen paralelepipédico con un montón de juegos de volúmenes de salientes, de entrantes, súper sencillo, pero que podría servir perfectamente. Repito, aquí estoy hablando desde conocimiento porque en estos momentos no sé para qué se utiliza este edificio, pero ese edificio podría ser reconvertido en vivienda, en centro cívico, en un teatro, en lo que sea, sin tener que estar volviendo a gastarse un montón de dinero en edificar algo nuevo. Y lo mismo absolutamente con todos los edificios vilipendiados por haber sido relacionados con una época. Es un tema económico y un tema de recursos planetarios. No podemos estar edificando una y otra vez simplemente cuando tenemos edificios que pueden ser utilizados y por estar relacionados con una época no los queremos utilizar. Tenemos que hacer un esfuerzo porque al final, yo estoy aquí, año 2024, pero llegará un momento en que estemos en el año 2200 y ya este discurso de estar pensando siempre en lo que pasó en la Guerra Civil Española ya no tendrá sentido. Ya no tendrá absolutamente sentido porque 8 o 9 generaciones después ni siquiera se acordarán de que existió Franco. Franco quedará como, yo qué sé, como si estamos hablando en Italia de la dinastía de los Medici, del Renacimiento, de algo que pasó por ahí, o incluso de la Inquisición o lo que sea, que ya como una cosa tan caduca y tan fuera de lugar en estos momentos que hay que renovar los pensamientos. Pero repito, sobre todo, podemos pensar lo que quieras. Podemos pensar lo que queráis, podemos tener las tendencias políticas que queráis. Algunos no tenemos ninguna tendencia política porque nos da exactamente igual la política. Me da igual absolutamente todo de esto, o sea, por aquí no me podéis coger. Pero pensamos, la gente no tiene la culpa, los edificios no tienen la culpa. Hay familias necesitadas que necesitan una vivienda. Hay edificios que están hechos una porquería, que sí que necesitan ser derribados y hay que edificar otros nuevos. ¿Por qué no aprovechamos lo que ya hay? Y por ejemplo, en el caso del semiarco columnado de la avenida Diagonal enfrente del Palau Reial, que eso sí que solo tenía un valor ornamental, pues sencillamente, ¿por qué no se aprovechó eso para otra cosa? Desprovista de significado. ¿Por qué se dejó ahí? ¿Por qué no se dejó ahí? No lo entiendo, porque por ende nos tendríamos que cargar absolutamente la mitad de la arquitectura de todo el planeta, solo por represalias. Y yo esto jamás lo he entendido. A mí me parece esto un insulto a la arquitectura
Me parece un insulto a los arquitectos, me parece un insulto al planeta, porque estamos diciendo al planeta que vamos a derrochar absolutamente todo el material, que tú nos surtirás de material nuevo y no habrá ningún problema. Y oye, y esta esfera en la que estamos puestas, pues digamos que tiene un radio de aproximadamente de 6.000 kilómetros y tiene un volumen de material que es finito. Que no nos hemos dado cuenta de esto, pero el material es finito. Y claro, nosotros no podemos decir, bueno, pues vamos a tirar todo lo que tenga que ver con el fascismo, vamos a tirar todo lo que tenga que ver con el comunismo, vamos a tirar absolutamente todo. Vamos a tirar absolutamente todo y vamos a partir de cero. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Pues que hay una necesidad acuciante de vivienda nueva, de vivienda de calidad, que hay un montón de edificios que están hechos una pena, que necesitan ser rehabilitados, que no paran de construirse vivienda nueva, que no hace en absoluto falta, que no paran de construirse edificios nuevos, que no hacen en absoluto falta, y que seguimos desdeñando lo que nos dejaron en el pasado y desdeñando que son edificios perfectamente válidos, sean de la época que sean y sean de la ideología que sean, porque haría un favor para alojar familias o para alojar centros cívicos o para alojar equipamientos que harían muchísima falta. Y sobre todo, es que yo no puedo concebir cómo la ideología o las represalias pueden estar por encima de las necesidades actuales de la gente. Siento ser muy duro con este vídeo, sé que muchos empezarán a decir, no, ya se le ve el rejo, ya sabemos por dónde va, y bueno, estoy acostumbrado. Lo decís en un montón de vídeos, la gente que entra al canal para malmeter, lo decís un montón de vídeos y a mí me da exactamente igual. Pero es una reflexión que dejo, si tenemos que seguir anclados con una bola de hierro, tenemos una bola de hierro con una cadena puesta en el suelo, que por mucho que nos vamos, no nos podemos mover sino a lo mejor un par de centímetros al día, y la bola de hierro es la ideología que tenemos. La bola de hierro es la ideología que tenemos. El querer, el todavía tener la tara, digamos la tara ideológica de decir, cualquier edificio, por muy bien que esté, si me recuerda a una época tenebrosa, no lo quiero. Aunque ese edificio podría ser un servicio tremendo a muchas familias, a la sociedad en general. Espero cualquier tipo de comentarios. Desde luego no espero amabilidad, seguramente habrá mucha gente que esté de acuerdo conmigo, seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, que me dirá, claro, ya sabemos de qué palo va, me da igual, yo no voy de ningún palo, pero lo que tengo muy claro es que el planeta no se puede permitir el lujo, ni nosotros como habitantes del planeta nos podemos permitir el lujo de seguir desperdiciando el material de esta manera. Y si algunos arquitectos del pasado relacionados con Hitler, con Mussolini o con quien sea, con Franco, con quien sea, edificaron obras de calidad que hoy pueden ser utilizadas, pues se tienen que utilizar. Se tienen que utilizar y todos tenemos que hacer un esfuerzo de abstraer épocas tenebrosas. Tenemos que hacer un esfuerzo. Si no hacemos ese esfuerzo, estamos demostrando que nosotros somos el problema. Repito, los edificios no son el problema. Los edificios no tienen la culpa. Voy a finalizar este vídeo con una cita del gran Rod Taylor en la película The Time Machine, El tiempo en sus manos. Cuando, bueno, no creo que esto sea un spoiler, pero os recomiendo encarecidamente la película. Es una de mis películas de cabecera. Está basado en la novela La máquina del tiempo, de Wells, de Herbert George Wells. El hombre, el viajero del tiempo, en este caso interpretado por Rod Taylor, viaja al futuro, a un futuro en el año 802.701. Impresionante, o sea, se tira prácticamente 800 milenios al futuro y llega a una sociedad en la cual, pues aparentemente los habitantes viven en armonía y solo se dedican a recolectar frutos y a comer. Y ya está. Y viven para el ocio y para pasárselo bien. Una sociedad ligada con la naturaleza, es decir, como una especie de campamento hippie. Pero digamos que donde todo el mundo vive de puta madre, prácticamente. Y en un momento dado,
pues de un edificio que reminiscente además de algunos edificios de México. A mí me recuerda bastante la arquitectura mexicana. Hay que tener en cuenta que esta película fue rodada seguramente, bueno, ahora no estoy seguro, igual estoy metiendo la pata, pero quedaos con que parece arquitectura con una efigie, una mezcla de arquitectura egipcia y mexicana, o sea, las pirámides típicas mexicanas, Chichén Itzá, etcétera, etcétera, y la esfinge de las pirámides de Egipto. Siempre se ha relacionado las culturas de la arquitectura, esta arquitectura súper antigua mexicana con la arquitectura de egipcio. Siempre ha habido relaciones entre ellas, pero me estoy liando. La cuestión es que de uno de esos edificios que había por ahí, que se había conservado a lo largo de los milenios, pues de repente salían unas toberas y empezaba a salir un sonido de una sirena, como las sirenas de la Segunda Guerra Mundial, que avisaban de un ataque aéreo. Ya sabéis, esa de y así todo el rato. ¿Y qué cogía toda la gente? Estos hippies, pues rápidamente se iban al edificio donde habían salido las sirenas y se metían dentro. Y claro, el inventor, George Wells, el viajero del tiempo, pues estaba absolutamente alucinado. Digo, pero vamos a ver, ya no hay guerra. Los que mataban a la gente antes se han muerto. La gente está muerta de la guerra desde hace 800.000 años. Los que los mataban se han muerto además en 1000 generaciones. ¿Por qué la gente sigue huyendo cuando oye una sirena? Ya no tiene sentido esto. Esta escena, que es demoledora y que yo, repito, recomiendo que veáis la película, demuestra bastante lo que quiero decir en este vídeo. ¿Por qué seguimos anclados en pensamientos relacionados con guerras del pasado? Estamos en el presente, no estamos en el pasado. Estamos en el presente. Los edificios han aguantado esto hoy. Los edificios nos sirven hoy. No nos sirven hace 85 años. No tiene sentido ya el pasado. Da igual el pasado. Vamos a aprovechar lo que nos han dado quienes fueran. Vamos a aprovechar lo que nos han dado para nuestro beneficio actual. No seamos imbéciles, por favor. No seamos imbéciles. Tenemos un regalo de una arquitectura que está sin utilizar por temas ideológicos y vamos a seguir un montón de años sin utilizarla por estos temas ideológicos. Esto es un regalo y lo debemos aprovechar. Cada uno de vosotros seguramente tiene un edificio en mente. Yo tengo muchísimos, he dado 6 o 7, pero seguramente vosotros en vuestras ciudades de origen me podéis decir los edificios que relacionáis digamos que relacionáis con este vídeo, es decir, edificios ideológicamente marcados. Mira, y ahora se me ha ocurrido otro, todas las nuevas poblaciones que mandó edificar Franco, que por centenares en España, y unos pueblos edificados de cero. Ya miréis si tiene sentido ahora coger y decir, no vamos a reventar todas las viviendas porque estos pueblos son símbolos de una dictadura, de la dictadura franquista. Tenéis un ejemplo, pensadlo bien. Aquí estoy, por supuesto, podéis comentar lo que queráis, siempre con el respeto, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y si os gustan estos vídeos, pues seguiré haciendo más. Son vídeos arriesgados, comprometidos, con una línea de pensamiento. Ya va en la profesión tener que aguantar seguramente críticas, insultos, pero yo no estoy, repito, aquí para caer bien a la gente, sino para dar un mensaje. Un mensaje que pretende ser coherente además con mi labor profesional. Y siempre estoy diciendo mi labor profesional que antes que construir hay que reaprovechar y rehabilitar. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.